Buenos días para todos, bienvenidos una vez más a la 10ª versión de Foros Tro. Sí, señores, este espacio llega a su 10ª versión gracias a la gran acogida que ha tenido el público, los televidentes, tanto en materia digital como quienes nos siguen a través de nuestra señal en vivo de nuestra página web y, por supuesto, de esta transmisión en nuestros canales de televisión. Así que, señores, hoy el tema bastante pertinente con lo que vive constantemente un país y sus ciudades, por supuesto. Gobernanza, innovación y sociedad. 3 ejes relevantes para el desarrollo de cada uno de sus territorios y el cual contará con expertos en materia. Recordamos que este espacio llega bajo el liderazgo de la doctora Amanda Jaimes, quien bajo un crucial momento que atravesaban los medios de comunicación logró mantenerse en vivo y la interacción junto a todos los televidentes, porque a través de nuestro Facebook Live podrán ustedes aportar sus opiniones y preguntas sobre los temas de cada uno de los foros. Recuerden que también llegamos a través de diferentes aliados nacionales que retransmiten nuestra transmisión. Y por supuesto contamos con las instituciones como el Ministerio TIC, UNIRED, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Universidad de Pamplona, Norte Estéreo, La Cultural, Canal Zoom, Canal 13, Canal Telecafé, Telecaribe y por supuesto TV San Jorge en Norte de Santander. Así que sin más preámbulos, conozcamos desde ya quiénes son esos 3 panelistas que nos estarán dando su punto de vista bajo la experiencia que han tenido en cada uno de los temas que hoy estaremos hablando en esta versión del foro. Adelante. Mila Gascó, investigadora en Gobierno Digital. Es de nacionalidad española, licenciada MBA de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas y doctora de la Universidad Rovira y Virgili en Evaluación de Políticas Públicas. Fue investigadora senior en el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública ESADE, donde estuvo a cargo de las líneas de investigación sobre gobierno electrónico y gobierno abierto. Actualmente dirige el Center for Technology in Government Rockefeller College of Public de la Universidad de Albania en Estados Unidos. Ana Isabel Palacios, diseñadora de proyectos sostenibles e innovación. Es diseñadora con máster en diseño de servicios del Politécnico de Milán, con estudios en diseño para la sostenibilidad y diseño de transición en Schumacher College en Reino Unido. Dirigió el programa Medellín Ciudad Inteligente de la Alcaldía de Medellín, el cual recibió en el 2011 el Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, ACIED. Actualmente es diseñadora de servicios senior para la consultora de diseño estratégico Designit, donde ha trabajado con clientes del sector financiero en su mayoría y es la líder de contenidos en la plataforma interna de conocimiento de Designit Colombia. Gerardo Martínez Martínez, abogado y analista político y social. Es especializado en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, ESAP. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Postgraduado en la misma universidad en Derecho Comercial. Fue gobernador encargado de Santander en 1987 por designación del presidente Virgilio Barco, Contralor General del Departamento de Santander, así como presidente del Consejo Nacional de Contralores entre 1992 y 1995 y personero de Bucaramanga del 2001 al 2004. Es analista político de diferentes medios de comunicación y consultor electoral. Agradecidos de que cada uno de ellos aceptara nuestra invitación y que de una u otra forma estaremos aprovechándolos porque ustedes, televidentes, recuerden que tienen la última palabra y es que podrán comentar esta transmisión en vivo, podrán hacer sus preguntas
a partir de nuestra conexión en Facebook Live. Ahí estaremos pendientes de leerlos constantemente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, y es que está con nosotros también Mario Mantilla, el director de este programa de Foro Stro, de esta versión que se mantiene, ya sabe, 10ª versión, Mario. Adelante. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en la primera pantalla del Canal TRO y también por su fanpage, Canal TRO. Allí pueden hacer sus preguntas, como dice Laura. Y bueno, hoy queríamos en este foro trabajar un tema que, bueno, en realidad nos preocupa a nosotros como ciudadanos, ¿no? Todas estas transformaciones sociales, todos estos cambios que se están viviendo en nuestro país. Queremos, hombre, saber si es una situación exclusivamente nuestra o también obedece a algunas tendencias mundiales y sobre todo aportar a la solución precisamente de esas inquietudes. Como lo dice el título de nuestro foro, vamos a hablar un poquito sobre gobierno, cómo hacerlo de la mejor manera, también hablar un poco sobre la innovación en el campo empresarial, de las ideas, de los emprendimientos, y por supuesto el campo social, que es muy importante que lo tengamos de una manera armónica en nuestro país. Vamos a ver la siguiente nota de contexto y ya regresamos con nuestros invitados que están listos para charlar con todos nosotros. Los últimos meses en Colombia se ha visto una inconformidad social de los diferentes sectores del país. Eso ha puesto en cuestionamiento la gobernabilidad y ha hecho que personas de diferentes edades manifiesten su descontento por la realidad que se vive en el país. Referentes técnicos, sociales y académicos han propuesto poner en práctica la perspectiva de equidad y proponer algunas recomendaciones. ¿Cómo garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y menos favorecidas? Un enfoque de equidad, participación de las poblaciones más vulnerables como agentes de cambio social. Invertir en estrategias inclusivas de protección social como un componente clave de la política pública. Priorizar en políticas y programas de reducción de la pobreza y al mismo tiempo profundizar las medidas contra la corrupción. Desarrollar metas medibles para monitorear el progreso de la reducción de las brechas de desigualdad social y económica. Que exista una educación de calidad para todos. Hoy, en nuestro 10º foro, estaremos analizando con profesionales en la materia la siguiente inquietud: ¿qué deben tener en cuenta los gobiernos y sus ciudadanos para formar una sociedad armónica y organizada? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta como ciudadanos y también los gobiernos para que nuestras ciudades, nuestras sociedades, nuestros países pues crezcan de una manera armónica y desarrollada? Esa es una de las preguntas. Bueno, ya están aquí nuestros invitados. Voy a saludarlos en primer lugar. Mila Gascó. ¿Cómo estás, Mila? Estás desde New Jersey, ¿verdad? En Albany. En Nueva York, el estado de Nueva York. En Albany, exacto, en el estado de Nueva York. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, Mario. Gracias por invitarme al programa. Ana Isabel, estás en Medellín, ¿no? En Medellín, sí, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, pero estás, digamos, conectada con todos estos procesos de diseño que ya nos explicarás, de políticas públicas, sostenibles, en fin, y con Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos, sí. Yo soy líder de diseño de una consultora en Nueva York que se llama Designit. Muy bien, y también estamos conectados desde uno de los municipios con más fuerza histórica en Colombia, que se llama Charalá, con Gerardo Martínez. ¿Qué más, Gerardo? ¿Cómo vas? Muy bien, afortunadamente, Mario, y con mucha cordialidad con los otros panelistas. Sí, estoy en Charalá, pero en este momentico estoy en el Páramo de la Salud, otro municipio muy pequeño de 7,000 habitantes, donde durante 2 horas conversé con los jóvenes entre 14 y 28 años. 2 horas. Dice que íbamos a hablar media hora, pero no, nos entusiasmamos todos. De luego vengo fresquito de qué piensan los jóvenes. No, pues entremos de una vez en materia, Gerardo, ya que vienes fresquito de hablar con los jóvenes que han sido protagonistas en los últimos meses, precisamente acá en Colombia, y pidiendo pues todas estas transformaciones
sociales que a veces uno dice, bueno, esto viene con una carga histórica bastante grande. ¿Cómo ves el panorama actual, Gerardo, desde lo social, ¿no? Bueno, digamos entonces que a los que nos gusta la definición de política como una ciencia o un método para tramitar el conflicto social, para tramitarlo, porque es el conflicto social el que dinamiza todo en la vida. Y el mínimo conflicto que subsiste será el conflicto generacional. Creo que lo estamos viviendo. Entonces el gobierno, que no interpreta bien, cree que con haberlo citado a elecciones el próximo 28 de noviembre para que elijan los consejos de juventud a todos los jóvenes entre 14 y 28 años, ya con eso, ya les di. Uy, les ofrecí becas, uy, les ofrecí que habría empleo, uy, y también que van a participar en una elección. Y yo estaba precisamente hablando de eso. ¿Qué tanta gana de participar en una elección? Y ellos dicen, pero ¿por qué no comprenden que las cosas cambiaron y que la participación que nosotros estamos demandando no es la participación de estos de antes, donde hay unos métodos, unas inscripciones, unos tarjetones, unas instancias, unos umbrales, unas políticas preestablecidas por otros, y no se dan cuenta que nos ofrecen beca para todos, pero hay unos que escasamente somos jóvenes campesinos que nos quedamos con la primaria y si acaso cuarto bachillerato. Y entonces decirnos que nos van a dar beca para posgrado, eso es no conocer la realidad. Y los estudiantes dicen, muy bien, y me van a pagar el doctorado, pero es que ya voy casi en la maestría y tampoco tengo espacio dentro de la dinámica laboral. Y entonces, en ese universo, saca uno esta siguiente conclusión que la puedo presentar, que la presento a la mesa. Dale, dale. Como dijera el filósofo Platón, es que la ciudad-estado, esa organización en que todo se hacía en lo público, la democracia directa que ejercía todas sus funciones y que nosotros dijimos que eso era de hace siglos, hoy, a mi juicio, regresó. Hoy está en crisis la democracia de representación. Hoy nadie cree, porque le perdió la confianza al Parlamento donde se hacen las leyes. Le perdió la confianza a las asambleas y a los consejos donde se eligen para que nos representen. Le perdió la confianza a los organismos de control porque todos quedaron bajo el dominio del Ejecutivo. Y entonces el gobierno sigue pensando que todo se soluciona concentrándonos en un palacio, concentrándonos en una reunión con el distanciamiento social para que unos que están ahí conversen y digan y pidan y los otros digan que no. Y no se ha dado cuenta que las nuevas tecnologías trasladaron el debate a las redes sociales. Hoy la plaza pública está en las redes. Hoy la protesta está en las redes. Bueno. Hoy el control social está en las redes y ellos lo ejercen así, y quien quiera llevarlos como manada a que se encierren en un sitio, pues ellos lo hacen en lo público. Y cuando salen a la calle es porque, como no les paran bolas, les toca hacerlo a veces con arte y unos pocos lo hacen con piedras y ahí sí paran bolas. Todas las noticias nos cuentan cuántos muertos, cuántos vidrios rotos, cuántos trancones, pero nunca dicen cuántos de los mayoritarios, de un 90% que se portaron bien, cuántos de esos estuvieron activos.
Bueno, pero precisamente Gerardo toca un tema relacionado con lo digital. Todas estas cuestiones de redes sociales, cómo han transformado también a la sociedad, a la participación. Y quería preguntarle pues a una experta en este campo. Bueno, Ana Isabel estuvo liderando este proyecto de transformación digital de Medellín. Quería empezar por ahí, Ana. Tú que lo has vivido, ¿no? Has vivido pues toda esta transformación. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha influido no solo desde lo técnico, sino desde lo social, ¿no? Los cambios que hemos vivido, que estamos viviendo. Bueno, yo creo que ha habido una influencia tanto positiva como negativa. Creo que lo digital ha abierto las puertas, como dice Gerardo, a que la plaza pública esté en las redes. El problema de eso es que detrás de esa plaza pública hay un algoritmo que alguien define y que filtra la realidad que otros ven, ¿cierto? Entonces creo que ha habido cosas muy positivas, o sea, abrir la información, que la gente tenga una voz, que seamos conscientes de lo que está pasando más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación tradicionales. Pero también pienso que hay un filtro de la realidad liderado por quien está detrás de esas redes y detrás de la plataforma que está poniendo la información sobre la mesa. Entonces creo que es positiva y es negativa. Eso es lo que yo veo. Pienso que es muy positiva, pero también pienso muy negativa. Claro, hay que revisarla desde diferentes puntos de vista. Ahora, Mila, tú que has tenido la oportunidad también como consultora de varios gobiernos latinoamericanos en cuestiones de gobierno digital. ¿Esto es algo nuevo, exclusivamente colombiano o lo estamos viendo en buena parte del mundo? Estas protestas sociales las estamos viendo en todos lados. En España, ya veis que por mi acento soy española. En España ya en el 2011 tuvimos el movimiento 15M, que también protestaba porque quería hacer de la democracia una democracia más participativa y no una democracia de dos partidos que en su día eran el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El año pasado lo vimos en Chile. También el incremento de tarifas del transporte público dio lugar a unos movimientos y a unas protestas sociales tremendas. Estamos hablando de dos partes del mundo bien diferentes. Y todo este año 2020-2021 lo estamos viendo en Estados Unidos, quizá no con servicios públicos específicamente dichos, pero sí con políticas, sí con maneras de ser que no están gustando a una parte de la ciudadanía y hacen que los ciudadanos se echen a las calles. Por tanto, creo que esa falta de satisfacción con lo que está ocurriendo en diferentes gobiernos, en distintos países, es algo que estamos viendo en diferentes partes del mundo. Y ese salir a la calle para protestar y para decir, no estamos de acuerdo con esto, me parece algo muy importante, me parece algo muy positivo y está sucediendo también en varios lugares, incluso en lugares como en Estados Unidos, que si sabéis un poquito, no está acostumbrada a estas manifestaciones. Es un país en lo que eso de echarse a la calle ni estaba bien visto ni era algo común. Con respecto a los temas digitales, también es cierto que más y más se están utilizando las redes sociales y otras plataformas digitales para fomentar esta participación. Pero aquí ya voy a cambiar a mi faceta de investigadora y de profesora. Lo que sobre todo estamos viendo es que la utilización de tecnología es intensiva por aquellos que ya estaban participando antes en procesos tradicionales, mientras que aquellos que pues no tenían interés, no podían, porque la participación no siempre es un tema de interés, a veces hay realmente restricciones a la participación, o no tenían acceso a esos foros, a esas juntas con los diferentes gobiernos, siguen sin hacerlo ahora con la disponibilidad de herramientas tecnológicas. Por tanto, no necesariamente estamos viendo en los estudios que las herramientas, las plataformas, las redes sociales digitales hayan incrementado la participación. Lo que sí que han proporcionado es un elemento, una herramienta más a aquellos a los que ya estaban acostumbrados a participar. Lo que sí que estamos viendo es que esas herramientas digitales están sirviendo para coordinar los procesos de participación. Ahora la convocatoria en una plaza para protestar contra algo ya no se hace a través de una llamada telefónica o a través de unas redes sociales.
calles se hace a través de las redes digitales, efectivamente. Tal día, tal hora nos vamos a encontrar en tal sitio. Eso sí que lo hemos visto muy intensivamente, la utilización sobre todo de redes sociales y de plataformas tradicionales, Facebook, Twitter, tradicionales, si las podemos llamar tradicionales, que apenas llevan unos años, sí que lo hemos visto. Intensivamente se están utilizando para coordinar los procesos de participación, no tanto para incrementar la participación. Pues mira, Mila, que precisamente los foros del Canal TRO se crearon como un espacio de participación ciudadana para que ustedes les hagan preguntas a nuestros invitados también y entre todos podamos entender lo que nos pasa como sociedad y podamos también dar algunas soluciones. Laura. Continuamos leyendo los diferentes mensajes de televidentes que nos los hacen llegar a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Recuerden que ahí estamos en vivo, estamos leyéndolos, agradecemos que estén conectándose desde diferentes ciudades del país. Y bueno, sin duda alguna la pregunta que viene a continuación sí que es pertinente porque muchas veces la innovación, el desarrollo, todos esos proyectos de infraestructura pues se quedan en las ciudades capitales. Y aquí es donde llega la pregunta de Fabián Morales. ¿Cómo se puede lograr para democratizar la innovación en las regiones para que no se concentre en las ciudades capitales? Bueno, es una pregunta. Voy primero con Ana Isabel. Tú que trabajas estos temas de innovación, de diseño también, de estos proyectos de sostenibilidad, no solamente para las grandes ciudades, sino para el conjunto del país. ¿Cómo hacer? A ver, yo pienso que es verdad que en las ciudades capitales hay mucha inversión en la innovación. Entonces yo pienso que en las regiones debe haber inversión en la innovación, pero pienso que también es un asunto de querer hacerlo y de hacerlo bien, ¿cierto? Porque la innovación pues para que haya innovación tiene que generar resultados. Y yo pienso, o sea, mi experiencia cuando estaba dentro del gobierno es que la innovación realmente se hace en una mesa con el computador abierto y gente opinando de lo que debe ser o no debe ser. Entonces yo pienso que los procesos tienen que ser primero un proceso riguroso de innovación, ¿cierto? Un proceso de una investigación, unas conceptualizaciones, unos prototipados, salir a la calle, entender si eso funciona, si no funciona, iterar las soluciones, mantener las soluciones vivas. Entonces creo que primero hace falta inversión, pues porque hay otras prioridades en otros lugares del país, pero pienso que es importante, sobre todo con relación a con lo que decía ahorita Gerardo de ha cambiado la manera de vivir la democracia. Yo pienso que la democracia, esa democracia en donde yo tenía una persona que me representaba, está en crisis. Creo que el primer paso para cambiar la realidad es innovar la manera en la que estamos generando la participación, ¿cierto? Y eso no va a suceder con gente pensando en una mesa qué es lo que se debe hacer, sino hacer un proceso de participación, entender la realidad, entenderla con ojos nuevos, con diferentes puntos de vista y a partir de ahí hacer un proceso, varios procesos, porque no solo es la participación democrática, sino, por ejemplo, cuál es el modelo de desarrollo que queremos como país. Eso es una cosa que tenemos que hacer una pausa y entender cuál es ese modelo, porque nuestro modelo de desarrollo es un modelo prestado, tanto que todavía seguimos pensando que nosotros somos un país subdesarrollado. Es un discurso supremamente colonialista, ¿cierto? Es un discurso de los que tienen el poder y cuál es el desarrollo que debe migrar al resto del planeta, ¿cierto? Entonces creo que eso es como lo primero, cuál es el modelo de desarrollo que queremos como país y aplicar procesos de diseño y luego si esos procesos de diseño llevan a algo que cambie la realidad, que genere beneficios, pues entonces estamos hablando de innovación, ¿cierto? Claro, entonces claro. Creo que eso es como lo primero. Y tener muy en cuenta, Ana, y le traslado ya la pregunta a Gerardo, tener muy en cuenta como esa vocación de las diferentes regiones. Bueno, Gerardo, vos que estás precisamente en esta tierra con una fuerza histórica muy grande, viviendo allí desde hace algún tiempo en Charalá, cuéntanos desde la región cómo ves precisamente estos temas de desarrollo, de innovación, pero desde un municipio pequeño, no es capital de departamento. Bueno, parece que está. Vamos a retomar más adelante con Gerardo Martínez. Bueno, precisamente,
tenemos ahí una cuestión técnica desde la región. Pero la pregunta se la trasladamos entonces a Mila Gascó. Mila, te había preguntado inicialmente, vos estás, digamos, en la investigación, por supuesto, pero también en la consultoría en países de Latinoamérica. ¿Cómo los has visto en cuestiones de innovación, de desarrollo? Pues como decía Fabián, ¿no? en su pregunta, yo creo que claramente la innovación y los ecosistemas de innovación se encuentran en las ciudades capitales. No solo en América Latina, también en otros lugares del mundo. En Estados Unidos, claramente en Europa, ahí es donde encontramos esos ecosistemas de innovación, donde participan diferentes actores que tienen diferentes roles, los gobiernos locales, las empresas, los emprendedores, las universidades, etc. Esta infraestructura no la tenemos en esas áreas más pequeñas, en esas áreas rurales, en esas áreas montañosas, y por tanto la innovación se tiene que pensar de otra manera. Y lo que para mí es clave, y lo que yo he estado trabajando cuando he hecho la consultoría y sobre todo también cuando he hecho mis estudios, es que haya un apoyo, como decía Ana Isabel, una inversión a nivel nacional. Tienen que ser los gobiernos nacionales los que se preocupen de reequilibrar esas diferentes capacidades organizativas que tienen los gobiernos en diferentes lugares de un mismo país, en diferentes territorios. Por tanto, tiene que haber una inversión, sabiendo que muchas veces va a ser una inversión que posiblemente no tenga un retorno, y eso es muy importante cuando hablamos de innovación. Pero tiene que ser una inversión a nivel nacional, porque es el nivel nacional el que permite ese reequilibrio entre las capitales, que sí que tienen esa capacidad organizativa, pero por otro lado los territorios más lejanos, rurales, pequeños, que claramente no tienen esas capacidades organizativas. Para mí ese es un elemento muy importante. Otro elemento muy importante tiene que ver con la participación ciudadana, y aquí también lo comentaba Ana Isabel. Pero yo, antes de hablar de procesos de participación establecidos, creo que hay un elemento clave, y es que los ciudadanos creemos en muchos lugares que no podemos innovar, que esto de la innovación le pertenece a personas con unas características y con unas habilidades determinadas. Sin embargo, mi filosofía y el trabajo que yo hago es que es posible la democratización, yo llamo, de la innovación, y que por tanto cualquier ciudadano tiene capacidad para innovar. Y eso implica un cambio de cultura que no va a pasar de la noche al día, porque nosotros estamos acostumbrados en muchos países a que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Incluso si participamos en un proceso de participación, nos van a decir, esta es la política o esta es la iniciativa sobre la que tenéis que decir algo, y por ejemplo, si son presupuestos participativos, por tomar un ejemplo, tenéis estas 3 opciones y tenéis que elegir entre estas 3 opciones. Incluso aunque hay un proceso de participación, nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Por tanto, estamos acostumbrados a una manera de participar determinada. Con esto de la democratización de la innovación, lo que yo quiero comunicar es que cualquier ciudadano puede tener ideas que pueda subir hacia los gobiernos en los que esté participando, y que esas ideas sean ideas factibles y sean ideas que vayan a solucionar un problema, una necesidad de esa comunidad. Y para mí eso es fundamental, cambiar ese chip de los ciudadanos, que no estemos acostumbrados a que nos digan, oye, ¿cuáles son vuestras ideas? Que las vamos a implementar. Siempre nos guían un poquito, aunque sea un poquito, siempre hay una guía ahí detrás. Cambiar esa cultura en esos territorios que no son capitales va a empezar a promocionar y va a empezar a mover la innovación en esos territorios. La innovación en esos territorios va a ser de abajo a que se necesita. Pues precisamente, Mila, antes de trasladarte la pregunta, se la hacíamos a Gerardo Martínez, quien está en un municipio que tiene una vocación histórica muy fuerte y ha vivido también un proceso de desarrollo que quisiera preguntarle, Gerardo, para que lo compartas también con nosotros, a propósito de la pregunta que hacía nuestro televidente relacionado con la innovación, no que si solamente era una cuestión de grandes ciudades o también desde las regiones, ¿cómo podríamos trabajarlo? Bueno, interesantísimo lo que han dicho Mila y Ana Isabel. Desde mis parroquias les puedo contar que en la parte tecnológica, llamémosla así, pues hay una realidad. Colombia se conurbó y ya el 80% de los habitantes viven en las grandes ciudades. Por eso se nota más, se siente más en las grandes ciudades. Sin embargo, en los pueblos hay una expresión un poco más atemperada, si se quiere menos beligerante de lo que es la controversia.
Si les cuento que en este pueblo, durante los 28 días de lo que se ha llamado el paro de protesta, hubo marchas. Claro, sin violencia, porque es que todos nos conocemos. Y entonces, cuando alguien le va a pegar una pedrada a una vitrina, pues la gente le dice, ¿cómo le va por romper la vitrina a doña Pachita? No puedo, ¿qué le pasa? Y no puede alguien colarse, como se dice que hay infiltrados, porque es que, o sea, por mucha careta que se ponga, todos sabemos quién es. Entonces, la ha habido. ¿En qué dinámica? En una dinámica de empresarse a expresar mediante lo moderno, y hacen video. Y claro, y en las redes se hacen sentir. No es con tanta velocidad en la parte tecnológica, que tal vez lo que falta es un poco más de velocidad, porque los jóvenes se angustian que no les salga de una vez. Pero ¿cuál es el gran defecto? El gran defecto está en los gobernantes. El gobernante se quedó en la participación tradicional. Todavía convocan para la construcción del comité de vigilancia de una obra, para la elección del delegado de la vigilancia de los temas de salud y de los temas de educación. Convocan a un recinto con invitación formal para ofrecer gaseosa y empanada. Y no importa quiénes vayan ni qué digan, lo que importa es la foto, la evidencia gráfica, la evidencia ya de video, de que sí hubo la reunión para cumplir con el formalismo y por las sillas le lleguen, no lo disciplinen por no haber cumplido con ese paso. Nos quedamos en la participación formal, una participación de unos pocos a quienes aquerencian. Por eso se dice que no hay veedor a quien por interpuesta persona no le prodiguen un contrato o una vinculación. Esa es la que está en crisis. La participación, como lo decía, claro, más con tertulias, está dada, pero en la formalidad de cumplir un requisito, no en la realidad que se quiere de que la ciudadanía participe proponiendo, formulando sus pareceres. No, es para que con la firma en el formulario legitime que sí se cumplió el requisito. Bueno. Y eso, por supuesto, no lo aceptan los jóvenes y por eso ellos no asisten. Y por eso estamos viendo muchas de estas transformaciones. Laura. Así es, está muy bueno todo este diálogo y la opinión por parte de cada uno de nuestros invitados, pero llegó el momento de hacer una pausa y al regreso ya tenemos diferentes inquietudes por parte de nuestros televidentes que recuerden que nos siguen a través del Facebook Live, donde estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Igualmente extendemos una vez más el agradecimiento a nuestros aliados estratégicos porque replicamos esta transmisión a través de diferentes portales y canales nacionales. Ellos son el Ministerio TIC, tenemos también UNIRED, tenemos Universidad Industrial de Santander, Universidad de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad de Pamplona, emisoras como Norte Estéreo y La Cultural, y canales como Canal Zoom, Canal 13, Telecafé, Telecaribe y TV San Jorge en Norte de Santander. Así que al regreso, prepárense porque sin duda alguna la democracia en una ciudad sí que hace la diferencia al momento de elegir. Continuamos con la 10ª versión de Foros TRO, un espacio que nace para compartir con los televidentes, porque sin duda alguna es una transmisión en vivo que permite interactuar a través de comentarios, opiniones y preguntas que ellos nos hacen en cada uno de ellos. El tema en esta oportunidad, gobernanza, innovación y sociedad. 3 expertos nos acompañan y aquí viene a continuación la pregunta por parte de uno de ellos. Silvia León Sisa nos pregunta: ¿es necesario reinventar la noción de democracia teniendo en cuenta que las nuevas generaciones
no creen en el voto por culpa de la corrupción que hay en el país? Pues muy bien, vamos a trasladarle la pregunta a nuestros invitados, pero por favor les pido que vamos a tener pocos minutos, entonces respuestas por favor concretas. Esto tiene que ver con lo que ustedes han comentado también de todas estas transformaciones, lo que decía Gerardo, que un poco la crisis, ¿no? de la democracia representativa y estamos, incluso lanzo la pregunta, estamos casi que volviendo a esa democracia primigenia, ¿no? Esa democracia directa. ¿Será que sí? Bueno, Gerardo, ¿cómo lo ves? Concreto, por favor. Bueno, lo que está en crisis no es el voto, están en crisis los favorecidos con el voto porque han degradado la forma de obtener el favor popular y pasamos de la propuesta, la idea, a la canonjía, la plata, el comprarlos. La crisis no es cuando el ciudadano va y vota, es cómo llevan al ciudadano a la urna. Y como eso se vulgarizó, porque hoy no es proponer, hoy es comprar y repartir. Como digo yo, si les gusta repartir tantos paquetes, los políticos deberían poner una empresa repartidora de paquetes y no seguir repartiendo cosas a cambio del voto. No es la institución del voto la que está pervertida, es la forma como los que lo buscan tratan de corromper al encargado de ir a la urna. Ahí lo único que hay que cambiar es la forma como se llega allá y la intención. Por eso el ciudadano, eso lo cambia el ciudadano que llega por convicción a cumplir con ese deber, ese es el ideal. Mientras tanto, estamos muertos. Muy bien, tenemos también preguntas desde la academia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, al profesor Camilo Cruz, de la especialización en políticas públicas. Vamos a escucharlo. La gobernanza territorial es una práctica que posibilita un ejercicio eficaz, eficiente y pluralista de solución a problemas de interés público colectivo que sean responsabilidad de las administraciones públicas y en general asuntos del gobierno. Uno de los límites que enfrenta la gobernanza es la participación efectiva de la ciudadanía. En este sentido, quisiera preguntarle a los y las expertas presentes en este evento qué buenas prácticas deben establecer los gobiernos locales para garantizar una dinámica participativa, continua, pluralista y persistente dentro del ciclo de las políticas públicas. La pregunta directamente para Mila Gascó. Gracias, Mario. Muy interesante la pregunta. Realmente buenas prácticas, no sé si son buenas prácticas o realmente tienen que ser prácticas que se ajusten a las necesidades de los gobiernos. Yo voy a mencionar tres cosas importantes. Una, conocer cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas de aquellos que participan. Antes decía en una de mis intervenciones que hay también restricciones a la participación y que son restricciones muy normales, ¿no? Pues yo misma, por ejemplo, que me importa muchísimo todo lo que pase a nivel gubernamental y que me gusta implicarme y sin embargo pues entre el trabajo, los niños, las compras, la casa, hay un montón de cosas que al final del día no tienes tampoco el tiempo, no tienes tampoco la cabeza para empezar a leer cosas y poder participar eficazmente y poder participar diciendo cosas importantes. Por tanto, conocer cuál es la situación personal de las personas y por tanto intentar diseñar iniciativas teniendo en cuenta esas circunstancias personales me parece muy importante. Un segundo elemento son las plataformas tecnológicas que pueden ayudar. Antes he dicho que no van a incrementar la participación, pero sin lugar a dudas pueden ayudar, pueden apoyar esos procesos de participación. Por tanto, creo que siempre y cuando existan los recursos, claramente es importante utilizar la tecnología. Y finalmente, y esto es algo ya muchísimo más a largo plazo y tiene que ver con esa cultura de la que también hablaba antes, pensar en la participación a largo plazo desde que las personas son chicos, pensar en inculcar esos valores de participación, de que el ciudadano que participa en una democracia tiene
derechos y tiene responsabilidades, y una de sus responsabilidades es también el participar y el poder aportar para que al final esa gobernanza y esa gobernabilidad de los territorios sean mejores. Claro que sí. Esto se debe inculcar desde el principio. Entonces, tener esa visión más a largo plazo, que no van a ser cambios de la noche al día, sino que tiene que haber una visión de largo plazo. Bueno, y en esto también nos puede aportar Ana Isabel. Ana, desde tu misma formación, ¿no? Quisiera que nos explicara un poquito lo que tiene que ver con el diseño de estos proyectos de sostenibilidad y la participación. Tú misma nos los comentabas anteriormente, ¿no? Que tiene que haber una participación para poderlos realizar. Háblanos un poco de esto, precisamente en el marco de lo que estamos charlando hoy. Exacto, yo creo que también quiero agregar una cosa a lo que decía Mila, y es ese primer punto del conocimiento del ciudadano. Yo creo que es importante dejar de asumir, el gobierno tiene que dejar de asumir cuáles son las necesidades, asumir lo que piensa la gente, porque uno nunca sabe lo que la gente está viviendo ni lo que la gente está pensando. La única forma de saberlo es realmente conversar. Hace poco escuchaba una charla de Alejandro Gaviria donde decía que a este país le falta el diálogo. Y creo que eso es una de las cosas que nos falta, la conversación abierta, reflexiva y respetuosa del otro. No asumir que por lo que yo pienso o por lo que yo vivo es que el otro está viviendo lo mismo. Entonces yo creo que eso pasa con el gobierno, que muchos de los procesos participativos parten de asumir ciertas cosas y de guiar las conversaciones y guiar los resultados desde ese punto de partida, desde lo que se asume. Entonces, y ahí es donde viene la respuesta del diseño. El diseño busca no asumir, ¿cierto? Es explorar, entender, dialogar y a partir de ahí analizar y tratarse de sacar mi punto de vista y mi percepción de la realidad de ese proceso para poder avanzar. Gerardo, pues hemos escuchado también aquí las palabras de gobernanza, de gobernabilidad, de lo ideal que deben manejarse los gobiernos. Apórtenos por favor acerca de estos temas. Aquí va mi aporte, en este concreto que estábamos tratando. Lo que hay que es estimular la participación con cultura de la participación cívica, social, de interés general, no estimular el interés particular. Por eso las obras que benefician a todos no ponen votos. Ponen votos el puesto, el contrato y el arreglo de la vía a la finca. ¿Por qué? Porque desde el Estado mismo comete el error de estimular el interés individual. ¿Qué es la ley de estímulo del elector en Colombia? Es una de prebendas, una compilación de prebendas individuales. Le doy medio día de trabajo, le rebajo la matrícula del hijo o suya. Una serie de gabelas igualito que lo que le ofrece el politiquero. Vaya y yo trato de conseguirle un contrato para su amante o un puesto para su hija o todo lo que pide en satisfacción individual. ¿Dónde se queda lo colectivo? Entonces la participación está menguada por esa defensa del interés. El Estado debería, como política pública, construir que se premie a las comunidades que superen el 90% de participación en la participación política electoral. Eso sería distinto. Y el que sea del 80%, pero un premio presupuestal al colectivo, no al individuo. Porque ahí estamos autorizando a que sea al elector al que se le ofrezcan cosas y no a que se participe desinteresadamente como que todos defendamos lo nuestro. Y entonces estamos construyendo, aupando el comportamiento del habitante de los conjuntos residenciales cerrados, que sus compromisos con el resto de la ciudad llegan hasta donde llega la portería de su edificio. Y eso nos está causando mucho daño en la participación. Bueno, vamos en esta segunda parte de los foros del Canal TRO. Bueno, vamos concluyendo, vamos haciendo precisamente este ejercicio, porque la idea y la pregunta que planteábamos desde un comienzo tenía que ver con lo que debemos hacer nosotros los ciudadanos o qué deben hacer también
los gobiernos para, hombre, tener una sociedad armónica y con desarrollo, ¿no? Que eso es prácticamente lo que pedimos todos nosotros. Entonces voy pidiéndoles a nuestros invitados esta especie de conclusión, de cierre para terminar satisfactoriamente este foro. Mila. Pues venga, así como conclusión final, un pequeño aporte rápido. Creo que armónica nunca vamos a tener a la sociedad. Siempre va a haber conflictos y está bien. Hay que solucionarlos armónicamente, eso sí, pero creo que nunca vamos a tener a una sociedad totalmente satisfecha donde nunca haya conflictos. Entonces, ahí diferiría de ese objetivo final. Pero está bien que haya conflictos, porque pues somos las sociedades en los diferentes países somos muy diferentes, las personas somos muy diferentes, tenemos distintas necesidades, distintos intereses y diferentes expectativas. Por tanto, está bien que haya conflicto. Creo que no es importante que el objetivo final sea la sociedad armónica. Pero dicho esto, para mí sería muy importante que los gobiernos fomentaran muchísimo el gobierno abierto y en particular la transparencia y la rendición de cuentas. Es importantísimo que las personas participen. Estoy totalmente de acuerdo en la visión que nos compartía Gerardo, en tener ese interés colectivo en la cabeza, que por otro lado creo que es muy difícil, sobre todo cuando tenemos necesidades personales muy importantes, ¿no? Si resulta que no tengo comida o si resulta que mi chico no tiene trabajo y un político me está ofreciendo un trabajo para mi hijo, pues entonces pensar en el bien colectivo en vez de en el bien individual es muy complicado, pero aún así hay que fomentarlo y creo que con transparencia y rendición de cuentas se fomenta la colaboración y la participación ciudadana y se empieza a cambiar esa mentalidad que tenemos como ciudadanos. El ciudadano tiene que ser corresponsable, de nuevo. Tenemos muchos derechos como ciudadanos, pero también tenemos responsabilidades y tenemos que ser corresponsables en la gobernabilidad de nuestras sociedades. Claro que sí. Por eso mi recomendación sería apostar por el gobierno abierto. Gobierno abierto, gracias. Mila. Laura. Tenemos para ir finalizando una pregunta más de nuestros televidentes. Y dice Lina María Bastos. ¿Estarían de acuerdo con que se reglamentara el voto obligatorio en Colombia? Bueno, no sé si Ana o Gerardo, ¿quién quiere responder? Bueno, yo tengo una opinión muy personal. Y yo pienso que sí, yo pienso que deberíamos todos votar y debería ser obligatorio porque hay mucha abstención y hay mucha compra de votos y cuando son pocos los que votan es más fácil llegar al gobierno por compra de votos. Entonces yo pienso que sí debería ser obligatorio. Gerardo. La respuesta me la dio un taxista en Caracas cuando fui de veedor internacional a la última elección que ganó Carlos Andrés Pérez. Y entonces le pregunté que si iba a votar y me dijo no. Y yo le dije, pero si es obligatorio. Le digo, es que aquí sigue mandando Bolívar. ¿Cómo así? Digo, sí, 10 bolívares y me dan la certificación. Entonces, no soluciona nada mientras no cambiemos de mentalidad. Y segundo, era un derecho, ahora es un derecho y un deber, y por vía del deber podemos volverlo obligatorio. Lo que nos enseña el vecindario es que no da resultado cuántico. Perú lo tiene obligatorio, Ecuador lo tiene obligatorio. Nosotros, afortunadamente, te lo cuento con cariño, Mila, en las elecciones locales y regionales ya estamos llegando al 70% de la participación. Hay lugares donde se llega al 80%. Ya estamos por encima de 23 millones. Y en estas que vienen, si seguimos promocionando, si los muchachos en las calles se siguen entusiasmando, sin la obligación, sino con la convicción, vamos a estar por ahí en 21 o 22 millones, que eso es un garrotazo a las clientelas, porque como decía Ana Isabel, entre más electores tengan que ir, pues menos alcanzan los votos de una clientela para salir. Pero si lo hacemos por convicción, estamos
al otro lado del charco. Mientras lo hagamos por obligación, les queda más fácil a muchos ir y comprar el certificado. Bueno, a mí lo que me resta es agradecerles a ustedes. Ana, a mí se me queda tal vez una pequeña, no sé si tengamos tiempo, me confirma Maye en el estudio, una pequeña relacionada con esto de la innovación y el desarrollo. Nos dicen que, breve, uno a veces tiene ideas, los muchachos tienen a veces ideas de emprendimiento, de innovación, en fin. Ay, hombre, pero si no hay digamos, una política de apoyo, tanto de gobierno como empresarial, esto se dificulta, ¿no? Vos que has trabajado temas en este sentido, ¿cómo lo ves? Sí, de la idea a la acción hay mucho trecho. Yo pienso que pueden haber apoyos, o sea, es que es multidimensional, pero digamos que un grupo de personas tienen una idea y quieren sacarla adelante. Puede ser que tengan un apoyo económico que no me parece sostenible. Mila ahorita habló un poco de la innovación social. Yo creo que la innovación social, si algo nos ha enseñado, es que una buena idea y un buen grupo de personas son capaces de sacarla adelante. Puede haber apoyo, puede no haberlo. Yo pienso que sobre todo se necesita el empuje y el deseo de sacar adelante esa idea para cambiar la realidad. Por supuesto ayuda el apoyo, por supuesto ayuda la política pública, pero política pública en papel no sirve de nada si realmente no hay acciones. Mi experiencia en la innovación es que la innovación per se es costosa, muy costosa en el ámbito empresarial ahora pues y en el gobierno también, pero pienso que hay pequeñas acciones de innovación ciudadana y de innovación social que pueden cambiar la realidad y que no necesitan otro apoyo más allá que el deseo de las personas de hacer las cosas diferentes y sacarlas adelante. Y eso es lo que esperamos efectivamente. Vamos entonces llegando ya, Laura, al final de los foros del Canal TRO en esta 10ª versión. Esperamos que todos ustedes pues hayan también, hombre, participado y entre todos entendamos lo que nos sucede como sociedad y podamos sacarla adelante. Valioso, este foro queda grabado para posteriormente consultarlo en redes porque créanme, realmente valió la pena. Laura. Claro que sí, Mario. Por supuesto, los televidentes pueden tener la oportunidad de verlo nuevamente este domingo a las 4 de la tarde. Se pueden conectar con nuestra señal del Canal TRO para que puedan conocer cada una de esas opiniones que dieron nuestros expertos y que sin duda alguna la conclusión general, en nosotros, la sociedad, está el poder de transformar todo el tema de gobernanza y de innovación. De nosotros es quien sale esa iniciativa, ese liderazgo y sin duda alguna, como lo mencionaban los expertos en sus opiniones personales, a las cuales me uno, y es que el voto sí debe ser obligatorio. Muchas veces la ciudadanía opina sobre temas políticos y se queja mucho de ello, pero ¿qué están haciendo realmente para cambiarlo? Están tomando a conciencia el hecho de conocer a esos líderes, esos perfiles que hoy en día están representando toda una sociedad. Yo creería que esa es la reflexión que nos dejan nuestros expertos en materia y muy satisfechos de la conexión de cada uno de ustedes a través de los portales web de nuestros aliados estratégicos, a quienes una vez más les damos las gracias por esta conexión. Así que mitad de año, 10º Foro TRO, pero nos vemos el próximo mes, porque la cita continúa puntual con otro de los temas relevantes para nuestro país. Gracias por acompañarnos, tengan ustedes un excelente fin de semana.